Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Bien, seguimos en la serie titulada Los frutos del Espíritu Santo. Esa es la quinta serie que estamos estudiando. Todas estas series que se están dando tienen un propósito. El propósito es formar el carácter de Cristo en el cristiano. ¿Qué significa eso? Que usted cada día se parezca más ¿a quién? A Cristo. Que no se parezca a usted. Que usted vaya muriendo. Que lo que usted antes era deje de ser. Que la gente diga: qué diferente es Pancho. Qué diferente es él, es ella. Ya no se parece a lo que era antes. Por eso son las series para formar el carácter de Cristo en el cristiano. Bien, estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver el tercer fruto. Hagamos remembranza. Hemos estudiado el fruto del amor, que fue el primero, el de la paz y luego el de la paciencia. El de la paciencia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos 12:1 y hablemos de la paciencia. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos tienen paciencia? El fruto de la paciencia es calificado como uno de los más hermosos frutos que el hombre cristiano puede tener. Hebreos capítulo 12, vamos a ponernos de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, y la iglesia dijo: amén. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tome asiento. Alguien me dijo un día: yo no sé por qué soy tan desesperado, por qué mi carácter es tan efusivo, tan inquieto, tan desesperado. Y le dije: estás en error, no es tu carácter, no, es tu temperamento. Entonces no podemos confundir nosotros entre carácter y temperamento. Eso que a ti te hace enojar, que te hace hablar sandeces, que te hace irritar, eso no es el carácter, hermano. No, eso no es el carácter. Ese es tu temperamento, que no ha sido controlado, que no lo puedes dominar y que te hace quedar mal cada vez que tienes emociones negativas. El carácter es otra cosa. El carácter se va formando a través de la personalidad, y nosotros queremos tener la personalidad de Cristo. Y para obtener el carácter de Cristo necesitamos, en primer lugar, morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. La primera batalla que el cristiano tiene para formar el carácter de Cristo es uno mismo. Hay una canción que dice: la mejor versión de mí. Cada vez que la escucho me río, digo: ¿y esta de dónde le sacó esta letra? Y hay muchos cristianos que se identifican con eso. Mire, la mejor versión suya y mía es Cristo. Amén. No eso que usted es. No eso que usted es. Porque eso que usted es ha sido basado, formado bajo la mala crianza de sus padres, bajo la mala crianza de la religión tradicional. Pero la mejor versión que nosotros podemos manifestar es el carácter de Cristo. Es cada vez que Cristo comience a verse en nosotros. Así que deje de identificarse con esa canción. Dios quiera que saquemos la versión de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito. Bien, vamos a definir qué significa la palabra paciencia. Cuando comencé a hacer este estudio profundo de la Escritura, yo dije: ¿esto lo podrá aceptar la iglesia? ¿Podrá la iglesia aceptar este fruto?
¿Sabe lo que significa la definición de paciencia? Significa capacidad para sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Verdad que nadie? Nadie quiere sufrir. La gente lucha por ser feliz. La gente hace hasta lo imposible por ser feliz. Nadie quiere sufrir. Pero sin embargo, la palabra capacidad, la palabra paciencia significa capacidad para sufrir. ¿Estás capacitado para las adversidades? O cuando viene una adversidad dices, no, ya no voy a la iglesia. Yo creí que con Dios todo iba a estar de color de rosa. Yo creí que al ser cristiano no me iba a pasar ni un problema. Yo no, pues yo mejor me quedo afuera. Es que no estás capacitado para sufrir. Por ende, no tienes paciencia. Es la capacidad para sufrir y para aceptar. Escuche bien esto. Hay gente que dice, yo no acepto lo que me está pasando. No, yo no acepto. Viven en el negacionismo. Aceptar las desgracias y las ofensas con fortaleza sin quejarse. El hombre que tiene paciencia no se queja de las adversidades. No anda que le comenta a la vecina, oye vecina, fíjese que yo tengo un marido que es un desgraciado. No, no anda haciendo eso. El hombre y la mujer que tiene paciencia no anda que le cuenta a los cuatro vientos las cosas que suceden en la casa. El hombre o la mujer que tiene paciencia aprende a sufrir en silencio. El hombre y la mujer que tiene paciencia le dedica su causa de sus circunstancias ¿a quién? A Dios. No le anda comentando a todo el mundo. Cuando quiere un consejo busca a la persona correcta para pedirle el consejo. Pero no anda que le comenta a cualquiera su sufrimiento. Y eso es maravilloso. Porque luego cuando comencé a investigar la raíz de esta palabra, ¿por qué le pusieron a la capacidad de sufrir o al sufrimiento? ¿Por qué lo llamaron pat o paciencia? Viene algo maravilloso. Esta palabra es del origen latino o de latín, que significa sufrir. Recuerde, paciencia significa sufrir. Paciencia significa sufrir. Y aquí vamos a ver algunos personajes bíblicos que fueron hombres pacientes, pero usted va a ver que en sus vidas les tocó vivir tiempos, etapas de sufrimiento para luego tener abundancia y gozo. Hay una palabrita que me llamó la atención también acerca de la palabra paciencia, dentro de la raíz etimológica de esta misma. ¿Sabe lo que dice? Sufrir en silencio. ¿Usted está dispuesto a sufrir en silencio? ¿Ah? ¿O usted es de los que se vengan? Ah, me la hiciste, yo te la hago. Cuando nosotros sufrimos en silencio, le encomendamos nuestra causa al Señor. Hay un salmos que dice, en silencio esperaré en ti. ¿Cómo debemos esperar las bendiciones de Dios? En silencio. Y me llamó mucho la atención. En el griego, la palabra paciencia significa martus, de donde viene la palabra mártir. Vuelvo a repetir. En el griego esta palabra paciencia significa martus, de donde viene la palabra mártir. ¿Y qué significa esto? El que está dispuesto a sufrir y a morir por la causa que defiende. Note usted que en el latín solamente la palabra paciencia significa capacidad para sufrir, pero en el griego, o la palabra que usó Pablo para definir el carácter de Cristo en la vida del creyente, le agregó algo más. Y esto nadie lo quiere aceptar. Estar dispuesto a sufrir y a morir por la causa que defendemos. ¿Qué defendemos nosotros? El Evangelio, la doctrina del Señor. Estar dispuesto a morir. Los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Tomás. Vemos a un Pablo decapitado. Vemos a un Pedro crucificado boca abajo. A un Santiago lanzado del sexto piso y se desparramaron sus entrañas.
a un Tomás quemado en la hoguera en el África, y así sucesivamente todos los apóstoles, y no solamente ellos, los discípulos de los apóstoles que se convirtieron en los padres de la fe, los defensores de la fe, murieron bajo el sufrimiento. Tuvieron la capacidad y estuvieron dispuestos a sufrir por la causa que defendían. Nosotros también tenemos en el Perú mártires. A ver, ¿quién fue el que se tiró del cerro de Coyique? ¿Ah? ¿Quién? Alfonso Ugarte. ¿Seguro que se tiró del cerro de Coyique? Ay, porque dice que sí. De Arica. Él fue un mártir. Agarró la bandera, según la historia, aunque dicen que es falso, pero nos enseñaron en la escuela esa historia, por defender la bandera. Se inmoló, murió por una causa que defendía. Tenemos a Grau, a Bolognesi, todos estos mártires en nuestra nación murieron defendiendo una causa. Alguien dijo que iba a tirar hasta el último cartucho por defender una causa. ¿Usted está dispuesto a decir lo mismo? ¿Está dispuesto a morir por predicar el evangelio? ¿A defender la verdad? ¿A defender sus principios? ¿A no venderlos por 20 soles, por 30 soles, por un día en la casa, por un trabajo, inclusive por un poquito de felicidad? ¿Sabe usted que hay mucha gente que dice: yo no voy a la iglesia porque mi marido me hace problemas? Para estar en paz y tranquilo con mi marido, con mi mujer, mejor no voy a la iglesia. Venden la causa que deberíamos defender a muerte por un poquito de tranquilidad. Si nosotros como cristianos comenzamos a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, no le vamos a tener miedo al sufrimiento. Hay gente que tiene miedo a sufrir. Hay gente que tiene miedo quedarse solo. ¿Cómo puedo yo asimilar el sufrimiento para poder tener el mejor fruto? Recuerden que la paciencia no viene por orar. No es que yo oro y ya me volví paciente. La paciencia viene a través de las dificultades o de las pruebas o del sufrimiento. Todos alguna vez hemos sufrido. Amén. Todos. El problema es que no todos aceptaron el sufrimiento. El problema es que no todos estuvieron dispuestos a sufrir. Sufrieron porque les llegó la mala. El problema es que todos los que sufrieron, el mayor número de las personas que sufren, se rebelan contra el sufrimiento o viven quejándose. Por eso es que nunca pudieron obtener el fruto precioso llamado paciencia. Si tú sufres y te andas quejando, nunca vas a obtener el fruto llamado paciencia. Pero si tú sufres, pero sufres en silencio, vas a tener el fruto llamado paciencia. Ahí está la diferencia. Todos sufrimos en alguna vez. Quizás mañana vamos a sufrir alguna desgracia, situaciones económicas, algún deceso en nuestra familia. No importa cómo sea la circunstancia que nos toque vivir. Para poder obtener el fruto de la paciencia, usted necesita sufrir en silencio y encomendarle su causa ¿a quién? A Dios. Y entonces verá que se volverá paciente y usted podrá vencer el sufrimiento. Hay dos formas de cómo poder obtener este fruto a través del sufrimiento. Vamos a la Biblia, Hechos 20:24. Para poder enfrentar el sufrimiento y poder obtener el fruto maravilloso llamado paciencia. ¿Quién lo lee? Hechos 20:24. Hay dos factores importantes que nos van a ayudar mucho. ¿Un lector? Hechos 20:24. A ver, ¿algún lector? Hechos 20:24. A ver, démosle lectura. A ver, ¿qué dice? Amén, hasta ahí nomás. Pero de ninguna cosa hago caso.
¿Qué decía el apóstol Pablo? De ninguna cosa hago caso. ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos? Y viene alguien y te dice, ¿por qué estás que lloras? Ay, es que fíjate que el sinvergüenza ese no me ha dado para la comida. Ay, no le des de comer. Lo primero que te va a decir, ¿verdad? No le des de comer, déjalo ahí. Y haces caso. ¿De veras? Sí, no le des de comer. ¿Y sabe qué pasa cuando viene el hombre o tu marido y no encuentra comida en la casa? El problema crece. Otro ejemplo. Hay gente que habla mal de nosotros. Y viene el vecino y la vecina te dice, oye, fíjate que el vecino tal o la vecina tal está hablando mal de ti. Y tú dices, ¿quién es esa vieja chismosa? Ahorita vas a ver quién soy yo. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. ¿Qué decían de Pablo? ¿Sabe usted que muchas iglesias no aceptaron a Pablo como cristiano? Porque creían que Pablo estaba fingiendo su conversión. Y la gente murmuraba y decía, ese Pablo, tengan mucho cuidado, porque se hace el cristiano para atrapar la mayor de gente, ya que en su vida anterior él perseguía a los cristianos. Él era un tipo de persona malvado, respiraba amenazas, odiaba el evangelio, pero de pronto se hizo cristiano y la gente comenzó a hablar mal de él. Pero Pablo decía, yo no hago caso. Cuando la gente hable mal de ti, no hagas caso. ¿Sabía usted que a Pablo lo acusaron, según la historia, no lo dice la Biblia, lo acusaron de homosexual? ¿Sabía usted? Porque decían que Pablo mucho le gustaba andar acompañado con hombres. En sus giras, primera gira, 14 años caminando con Bernabé. Luego 14 años más caminando con Silas. Y andaba solo, era soltero. Entonces comenzaron a hablar mal de él, diciendo, ese Pablo creo que es medio raro. Le gusta andar con puros varones nomás. En la cárcel lo cogieron con Silas. O sea, andaba Pablo siempre acompañado de un varón. Pero Pablo decía, no hago caso de nada. En otra oportunidad a Pablo lo acusaron de robarse el dinero de las iglesias, porque Pablo recogía las ofrendas los días domingo y las llevaba a la central, que en este caso era Jerusalén. Y también lo acusaron de ladrón, pero Pablo de ninguna cosa hacía caso. Cuando usted sabe quién es usted, no tienes que hacerle caso a la gente de lo que hable de ti. No tienes por qué estar prestando el oído. El hombre paciente, el hombre que tiene paciencia, no anda prestando el oído a los dichos de la gente. No anda oyendo lo que la gente dice de él. No le presta atención. Si usted comienza a prestarle atención de la gente, que ya te volviste hermana, seguro que te están quitando la plata en la iglesia, seguro que te están haciendo eso, ya te volviste y comienzas tú a prestarle atención, pierdes. El hombre que tiene paciencia solo escucha la voz de Dios a través de la palabra. No anda oyendo lo que la gente dice, porque la gente te va a decir muchas cosas. La gente te va a decir, ten cuidado, ¿dónde te estás metiendo? Ten cuidado. Hay gente que dice lo siguiente cuando alguien se convierte al cristianismo. Te dice, oye, ten cuidado, que yo conozco una vecina que se metió ahí con los evangélicos y le fue mal. Siempre dicen eso. Ten cuidado, que cambiarse de religión es malo. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. Pero no solamente de las cosas negativas debemos hacer caso. No solamente de las cosas negativas, sino también de las cosas que aparentemente son positivas, pero te las dicen por obtener un beneficio tuyo. Tenga mucho cuidado de los aduladores, de los que te adulan con palabras bonitas y te dicen, ay, tú sí, tú eres bonito, tú eres bonita, tú eres buena gente, ay, como tú. Tenga mucho cuidado con los arribistas, que siempre van a llegar a ti, te van a elogiar, te van a decir que eres lo mejor para sacar algo de ti.
A Pablo también le decían lo mismo. ¿Quién como Pablo? Un hombre fuerte, un hombre, parece Dios. En una oportunidad a Pablo lo quisieron nombrar como Dios Júpiter, y a Bernabé como el Dios Mercurio. Y Pablo dijo, no, yo no soy ni un Dios. Mucha gente hablaba hermoso de Pablo, pero Pablo no hacía caso. Si tú comienzas a hacer caso de las cosas bonitas que dicen de ti, te va a crecer las alas, te vas a volver orgulloso. Ten mucho cuidado de lo que dicen de ti. Cuando alguien hable bonito de ti, tú dices, Señor, la gloria es para ti. Cuando alguien diga cosas bonitas de ti, dale la gloria a Dios, Señor, la gloria es tuya. Porque si tú te quedas con esos halagos, entonces tú estás deshonrando a Dios y te vas a volver orgulloso o orgullosa, y te la vas a creer que como tú no hay nadie. Debemos cuidarnos del orgullo. Nosotros los seres humanos estamos propensos a ser vanidosos, orgullosos, más cuando nos comienzan a elogiar. ¿Por qué creen que las muchachas de 18, 20 años caen redonditas ante los pies de los hombres? Hombres sin oficio, hombres malvados, mujeriegos, hombres que no tienen nada que ofrecer. ¿Sabe por qué caen? Porque las adulan. Les comienzan a decir, ay, tú eres hermosa, ay, tú eres así, tienes los ojitos de la Jennifer López, tienes la carita de no sé qué, y tú te la crees y caes redondito. Pero cuando nosotros le damos la gloria a Dios, el hombre paciente, el hombre que tiene esa virtud, ese fruto del Espíritu Santo en su vida, no hace caso ni de lo bueno ni de lo malo que digan de él, porque sabe cómo está su vida con Dios. Amén. Sigue leyendo el texto. Amén. Ni estimo mi vida preciosa. Ay, no, es que yo soy el que predico, yo predico bonito, nadie predica como yo. El día en que yo me crea que yo soy mejor que los demás, y de los demás pastores que van a ser levantados de acá, de esta iglesia, y yo me crea que yo soy mejor y superior a ellos, ese día yo caigo como ministro del Señor. El día en que tú te creas que tú eres más que otro, que otra, ese día tú no eres nada. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa debe ser nuestro pensamiento. Si algo eres, lo eres por la gracia de Dios. Si algo tienes, lo tienes por la gracia de Dios. El día en que tú digas, esto lo hizo mi mano, esto lo hice con mi sudor, esto lo hice con mi fuerza, esto lo hice con mi inteligencia, ese día te vienes abajo. En el libro de Deuteronomio capítulo 9, el Señor nos da el consejo para no creernos superiores a los demás. Nunca te compares con nadie, ni te hagas menos que los demás, ni te creas más que los demás. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Vamos del versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano ha traído estas riquezas. Mi inteligencia ha hecho que yo tenga todo esto. Mi capacidad. Tenga mucho cuidado con el orgullo. Pablo decía, yo no estimo mi vida preciosa. En un verso Pablo decía que él se desgastaba y gastaba lo que tenía, aunque amando más, era amado menos. ¿Usted está dispuesto a amar más aunque no lo amen? ¿Usted está dispuesto a dar más aunque otros no den? ¿Usted está dispuesto a dar oportunidad aunque lo traicionen? La gente no está dispuesta. ¿Sabía que Jesús estuvo dispuesto? Aunque nosotros
seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Necesitamos tener esa virtud, y esa virtud la da la paciencia de Cristo, que significa estar dispuesto a sufrir. Estar dispuesto a sufrir, pero en silencio. Estar dispuesto a sufrir y hasta morir por la causa que defendemos. No te estimes más que otros. No te creas superior a nadie, porque ese día la gracia de Dios la pierdes. Porque Dios, dice la Escritura, que da gracia a los humildes, y a los orgullosos, a los que se creen superior, los mira de lejos. ¿Cómo debemos decir cuando obtenemos algo? Cuando construimos una casa, cuando nos va bien, cuando nuestros hijos van a la universidad, cuando se realizan como profesionales, cuando Dios nos bendice o obtenemos algo, debemos decir: por la gracia de Dios tengo esto. Por la gracia de Dios mi hijo llegó a tal puesto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así usted va a conservar el carácter de Cristo. Dice la Escritura en Filipenses que Cristo, siendo igual a Dios, ¿qué hizo Él? A ver, veamos Filipenses. Siendo igual a Dios, no se aferró a ello. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No estimó preciosa su vida. No la estimó. Tiene dos factores para que usted pueda tener el carácter de Cristo. Primero, no hacer caso a lo que oye. Segundo, no creerse más de lo que usted es. Pero vamos a empezar a cultivar el fruto. Hay cinco aspectos importantes que he señalado para que usted entienda cómo se reproducen los frutos del Señor. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo nos dice que en una oportunidad se quedó solo. Todos lo abandonaron. ¿Está dispuesto usted a quedarse solo? ¿Está dispuesto a quedarse solo? Amén. Los que tenemos paciencia estamos dispuestos a quedarnos solos. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo quedó? Solo, sin nada. ¿Está dispuesto a decir usted, aunque lo tenga todo, comida, techo y abrigo, que son las tres cosas básicas para que el ser humano sea feliz? El resto es añadidura. Comida, techo y abrigo, y el resto viene solo. Pero Job llegó un momento en que no tenía comida, techo ni abrigo. Todos lo abandonaron, como el apóstol Pablo. Solamente Jesús se quedó con él. ¿Usted está dispuesto a decir, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? ¿Tienes ese pensamiento? Si tienes ese pensamiento, Dios te va a dar muchas cosas. Pero si tú no tienes ese pensamiento, Dios no te va a dar absolutamente nada. Porque el pensamiento de creer que nada hemos traído y nada llevaremos nos hará gozar de lo que tenemos. Vuelvo a repetir esto, bíblicamente. Si tú tienes claro que nada trajiste y nada te llevarás, entonces vas a gozar de lo que tienes hoy, sea poco o sea mucho. Pero esto se obtiene cuando usted está dispuesto a quedarse solo por la causa del Señor. 2, ¿está dispuesto a enfrentarse por defender la doctrina de Cristo? ¿O usted es de los que callan y tienen miedo y aceptan que otros ofendan al Señor? En el libro de Judas, versículo 3, capítulo 1, dice la Escritura: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tengo de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada. ¿Estás dispuesto tú a
contender ardientemente por la fe? ¿Estás dispuesto? Si no lo estás, es porque no eres un hombre de paciencia. Hay gente que dice, a mí no me gusta discutir. Claro, a mí tampoco me gusta discutir, pero cuando te metes con la doctrina, yo sí tengo que ponerme firme y decir, estás equivocado. No es así, estás mal. Usted escucha gente que dice, oye, los pastores son ladrones, ten mucho cuidado, y comienzan a decirte, se roban las cosas, y tú, ay, sí, de veras, ay, no sabía. Tú dile, mira, hay policías que son corruptos, y por eso toda la institución es corrupta. No, pues, hay familias que son un cero a la izquierda, y por eso todas las familias son un cero a la izquierda. Es verdad, hay pastores que están haciendo lo malo delante de Dios, y por eso todos los pastores son malos. Defiende la causa que defiendes. Pero cuando tú te quedas callado, tú eres igual que ellos. Y más cuando se trata de una doctrina. Cuando alguien te dice, no, estás mal porque María intercede por nosotros, tú le dices, ¿y dónde dice? Así me dijo el cura. Entonces no vale. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. No, es que la gente se va al purgatorio y hay que hacerles misa y rezo. ¿Dónde dice? Así dice mi abuelito. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Eso es defender la doctrina. Eso es discutir con pasión por la verdadera doctrina de Cristo. No por cualquier otra cosa, hermano. Por cualquier otra cosa, cállese. No diga nada. Oye, si voy a tu iglesia, ¿tengo que cortarme el pelo chiquitito? No, si quieres córtatelo, si no, no. Anda nomás. Un hombre me dijo un día, yo quiero ir a la iglesia, pero yo tomo. Me gusta tomar. Y si voy de repente, anda. Así con tu borrachera, anda a la iglesia. Porque el que cambia a la gente es Jesús. No es el pastor. Hay iglesias que dicen, no, está borracho. No, que no entre. Está en pecado, que no entre. Hace 2 años conversé con un muchacho que justo hablé hace un mes con él. Y era un cristiano fervoroso, joven, de Chiclayo, fervoroso, pero está en una secta pentecostal. Y luego me manda un mensaje y me dice, pastor, ore por mí, porque estoy descarriado. ¿Y qué pasó, hijo? Me botaron de la iglesia. ¿Por qué? Es que yo tengo un defecto y pequé contra el Señor. ¿De qué manera? Pues por esto. Dijo algo X que no lo voy a reproducir aquí. No era pecado de esos que usted ve por ahí. Y el pastor dijo, si no puedes dejar de hacer eso, fuera de la iglesia. Y lo botó. Literal, hermano. Es más, hasta le recomendaron otra iglesia, pero en su iglesia este muchacho no cabía porque todavía pecaba. Y yo le dije, gloria a Dios que saliste de esa secta. Porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Las sectas sí te echan fuera. El sectarismo siempre va a querer cambiarte a su manera. El sectarismo siempre va a querer que sus normas del legalismo se implanten y que la gente comience a andar de acuerdo a lo que ellos piensan, no a lo que dice la Biblia. Y le dije, búscate una iglesia sana, libre, y anda ya, que te ayuden y congrega. Pero es que yo tengo esta debilidad. Siga con su debilidad, que el que lo va a cambiar es el Señor. Entre con su mochila de pecado, que el que lo va a perdonar es el Señor. Y me hizo caso, ahora está en otra iglesia. ¿Quién es usted para juzgar a las personas? Jesús dijo, si puedes sacarte el tronco que tienes en tu ojo, entonces juzga a los demás. Pero si no puedes sacarte el tronco que tienes, no juzgues a los demás. Más bien el Señor te dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál de los dos vale más? De repente eres una persona impoluta. Ya, vamos a poner esa condición. Eres un impoluto, intachable y eres lo máximo. Ya te pareces al arcángel Gabriel. Muy bien, gloria a Dios. Y ves a alguien cometer pecado. ¿Qué vas a usar? Dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. Tienes para aplicar juicio porque eres impoluto, pero también tienes el amor para aplicar la misericordia. ¿Qué aplicarías?
¿Qué aplicó Cristo con nosotros? La misericordia. Y Él dijo: vayan y aprendan, misericordia quiero, y no sacrificio. Entonces, si eres una persona intachable y alguien cayó en falta, dice la Escritura, tú que eres espiritual, restáuralo con mansedumbre. No sea que un día tú seas tentado y caigas, y entonces sí te cae todo lo que hiciste. Ahora que si quieres juzgarlo porque eres impoluto, intachable, hazlo. Pero el día en que tú caigas, no esperes que te traten de otra manera. Amén. Qué maravilloso entender cómo vamos formando el carácter de Cristo en nuestra vida, mostrando la mansedumbre. 3. 2 Timoteo 4:17. ¿Está usted dispuesto a sufrir decepciones? ¿Sabe cuál es el problema de la gente que sufre mucho y que es poco feliz? Cuando tú comienzas a mirar más los defectos de una persona y le miras más los defectos, serás más infeliz. Cuando tú comienzas a mirar a las personas y miras más sus virtudes, serás feliz. Al mirar los defectos de las personas te vas a frustrar, porque vas a decir: yo no puedo confiar en él. Ay, tiene un montón de errores, ay, tiene un montón de defectos. No, yo no confío en él. Y siempre digo, si usted me mira a mí, yo tengo un montón de defectos, sino que es la gracia de Dios que usted me ve diferente. Es la gracia de Dios. Pero si usted me estudia, me va a encontrar una montaña de errores. Es más, de una vez le dije a Dios en oración: Señor, el día en que yo esté delante de ti, te voy a decir: Señor, no fui el mejor, me viví equivocándome, pero no podrás decir algo contra mí de que no lo intenté. Todos los días intento ser mejor, y no terminaré de ser mejor hasta el día en que muera o Cristo venga. Amén. Uno no termina de ser mejor, uno no termina de cambiar. No crea que usted, porque ya se hizo cristiano y tiene 20 años en el evangelio, usted ya es un ángel. ¿En verdad sucede eso? No. Yo tengo 23 años en el evangelio y eso me faculta como un ángel, como una persona sin errores, sin defectos. Sigo siendo humano. Lo que usted no sabe de su pastor. ¿Qué no sabe de su pastor? Que sigo siendo humano. Hay iglesias que a su pastor lo miran como el ángel Gabriel, como un ser superior, y dicen: no, es que el pastor está más cerquita a Dios que nosotros. ¿Será así? ¿Será que el pastor está más cerca a Dios que la iglesia? ¿Será? No, todos tenemos acceso directo al Padre. Todos tenemos al mismo sumo sacerdote. Quien lavó nuestros pecados es Jesús. Pero cuando nosotros, los pastores, nos hacemos ver como superiores a la iglesia, entonces comienzan a idolatrarnos. Por eso que el título de mi primer libro, el día en que salga a la luz, se va a llamar así: lo que usted no sabe de su pastor sigue siendo humano. 4. ¿Está dispuesto, 2 Timoteo 4:16, está dispuesto a no ser respaldado? ¿A que nadie lo respalde? Una vez, en la iglesia donde yo asistía, donde yo era misionero, me hicieron un juicio. Nunca había visto un juicio de esta manera, hermano. Y se lo voy a redactar rapidito. Yo venía de Lambayeque de predicar y llegaba siempre a la iglesia en Márquez, en el Callao. Y los domingos yo predicaba. Siempre que llegaba del ayuno yo predicaba. Pero ese día no prediqué, no sé. Yo dije: qué raro. Pues bueno, predicó otra persona. Era la iglesia central. Y yo llegaba a dar mi reporte. Cuando termina el ayuno a las 5 de la tarde, el pastor, el que me amaba, me mostró mucho amor al principio. Engañado por lo que les dijeron, dijo lo siguiente: quédense los ancianos, quédense los profetas, porque esa gente creía en profetas. Quédense los profetas, quédense la junta directiva y los líderes. Como 20 personas se quedaron ahí. Y me dijo: y también el pastor Agner que se quede. Yo dije: me van a dar un cargo. Pues mi conciencia estaba limpia, hermano. Yo me alegré. Me van a dar un cargo, me van a mandar a otro sitio.
Pues yo contento. Pusieron una silla aquí adelante. Fue algo para mí, fue lo más triste y más duro, que si Dios no me hubiera enseñado a amarlo, si Dios no me hubiera dado el carácter que tengo, que es el carácter de Cristo, yo creo que me paro y le digo al pastor unas 5 cosas y me mandaba a mudar. Era muchacho, joven, y yo no tenía familia, era un joven soltero misionero y tenía autoridad, pero la paciencia, la sencillez hizo que yo estuviera 4 horas siendo juzgado injustamente, siendo maltratado injustamente por mi pastor, que me mostró mucho amor, y por todos los profetas. Nadie me respaldó. Todos los que estaban ahí sentados, cada vez que yo llegaba y traía mis reportes, me abrazaban, me elogiaban, me decían: usted tiene un ministerio enorme, y todo el mundo quería comer conmigo. Pero ese día nadie me respaldó, excepto una sola anciana. De todos los líderes, nadie dijo: vamos a investigar si es verdad lo que se dice del pastor. Nadie. Una sola mujer se paró cuando todos comenzaron a opinar contra mí. Todos le decían al pastor: usted tiene la culpa por aceptar gente de otros lugares, de otra iglesia. Y todos me chancaron, y yo ahí conteniendo mis lágrimas, mi dolor y la vergüenza. Y yo decía: pero ¿por qué me están diciendo eso si yo no he hecho nada? Hasta que una mujer, cuando le tocó una anciana, dijo: mire, pastor, yo no voy a decir nada contra este joven, no voy a decir nada. Porque el día en que él llegó, yo me puse a ayunar y le dije: Señor, este muchacho que ha llegado acá, que predica muy bonito, que tiene una soltura, que tiene dones, ¿en verdad lo traes tú a nuestra iglesia, o es que el diablo lo manda para destruirnos? Y el Espíritu Santo le dijo: no te metas, es mi siervo. Y esta mujer lo dijo ahí, después de 7 años. Yo le dije: pastor, oré al Señor, y el Señor me dijo: no lo toques. Por eso que yo no voy a decir nada contra este joven. Si ustedes, se paró y le dijo a los hermanos: si ustedes lo están botando de la iglesia y le están diciendo esas cosas, ustedes con Dios, pero yo no voy a decir nada. Esa hermana nunca teníamos amistad. Nadie más me respaldó que una sola persona. Y por ella no me botaron a las 11 de la noche de la iglesia. Me quedé a dormir hasta el día siguiente, porque querían que ya a esa hora, 12 de la noche, en el Callao, en Márquez, que es más peligroso. Ellos dijeron: no, pues que se dijo, la anciana dijo: no, que se quede a descansar, y mañana el pastor se retire de la iglesia. Si yo no hubiera tenido el carácter de Cristo, ¿dónde estuviera? A Cristo también lo dejaron solo. ¿Quién estaba en la cruz con Jesús? ¿Quiénes estaban cuando lo comenzaron a azotar y a juzgar? Nadie, solo el Padre. Cuando uno comienza a tener la paciencia de Cristo, uno está dispuesto a sufrir por cualquier cosa, aunque ésta sea injusta. ¿Usted está dispuesto a sufrir por eso? Después de 7, 8 años, el pastor se enteró de la verdad y mandó a su hijo y a otro pastor a mi casa a pedirme perdón, a que volviera a la misión. Ya teníamos la iglesia Restauración. Aquí vinieron. Cuando uno tiene paciencia, Dios siempre saca la verdad a la luz y siempre te va a honrar. Amén. Otra de las cosas más importantes para poder obtener el fruto de la paciencia es sufrir ofensas, agravios, y perdonarlas. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te agravia, cuando alguien te hace sentir mal, ¿cómo respondes? ¿Qué dices cuando alguien te hace sentir mal? ¿Le guardas rencor? ¿Ya no le hablas? Si haces eso, no estás cumpliendo el mandamiento que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jesús dijo: ¿cuál es el mérito que tiene una persona que solamente saluda al que lo saluda? Si eso hacen los mundanos. ¿Cuál es el mérito? Saludáis a los que no os saludan. Orad por los que os ultrajan, por los que hablan mal de ti. Ora, bendícelos, porque esa bendición te cae. Pero si tú los maldices, si tú comienzas a decir cómo les pasará algo malo, eso que tú deseas para tu enemigo viene sobre ti. Y eso bueno que tú deseas sobre tu enemigo viene sobre ti. Por eso el Señor dijo: bendigan y no maldigan. ¿Está dispuesto usted a aceptar, a sufrir agravios y perdonar?
Eso es tener el carácter de Cristo, tener el fruto del Espíritu Santo. Debemos aprender a soportar los avatares de la vida. Si no podemos y no estamos dispuestos a soportar a los demás, si no estamos dispuestos a soportar nuestras circunstancias, las que sea, las que nos haya tocado vivir. Hay gente que dice: ay, ¿por qué me tocó vivir en esta familia? ¿Por qué no nací con la otra familia? ¿Por qué me tocaron los padres que tengo? ¿Por qué me tocó la madre que tengo? ¿Por qué no me tocó la de acá? Y comenzamos a maldecir lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted que cada situación adversa que nosotros tenemos nos ayuda a formar el carácter de Cristo? Póngase de pie. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por la causa del Señor? Amén. Denle un aplauso a los que estén dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Buen Dios, te damos gracias porque reconocemos, Señor, que hay una causa por la cual nosotros estamos dispuestos a sufrir. Sabemos que sufrimos agravios, sabemos que nos abandonan, nos decepcionan, pero tú nunca, Señor, nos dejarás. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Señor, gracias, porque tú estarás conmigo y con la iglesia todos los días de nuestra vida, porque tú estarás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos los que estamos dispuestos a sufrir. Aquí estamos los que estamos dispuestos a perdonar, los que estamos dispuestos a dar oportunidad, los que estamos dispuestos a avanzar, a correr con paciencia. Aún las cosas nos salgan mal, siempre estaremos allí, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu favor. Siempre rogaremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, que no seamos nosotros, que nunca digamos nuestra fuerza, nuestro poder, sino por la gracia del Señor. Tengo lo que tengo, soy lo que soy, y tu gracia no ha sido en vano en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor que has mostrado para con nosotros. Amén. Dele un aplauso a Jesús.